Muy buenas a todos, en este video les vengo a presentar sobre mis 3 salas favoritas del Mali, Museo de Arte de Lima. La primera sala que les voy a mostrar es la sala de paisaje y entorno. En esta sala nos habla sobre el proceso de evolución que tuvieron las comunidades andinas a lo largo de su historia, en donde nos cuentan que rendían culto a los ancestros a quienes mantenían su presencia en el paisaje a manera de eternos personajes tallados en piedra. Un ejemplo de ello es esta escultura de piedra que representa a un guerrero tocado y atuendo sobre la espalda hecha por la cultura Reikwar. También podemos observar esculturas de la cultura andina que representaban la naturaleza de sus tierras, como por ejemplo la botella con representación del oro, otra que representa un ave, otra que representaría una serpiente enrollada, entre otras esculturas. En este lado tenemos otras artesanías como el tazón con motivos de colibríes, un cántaro con motivos de aves de vuelo, entre otras. Estas artesanías se utilizaban por los pobladores andinos para crear su propio espacio natural, para convertirlo en un escenario de ritual. En este lado tenemos distintas arquitecturas ceremoniales que hacen referencia a edificios reales para transmitir la imagen simbólica de los espacios que sirvieron de sedes ceremoniales y rituales, intentando perpetuar su imagen y significado para las sociedades que la produjeron. Varias cerámicas moldeadas y pintadas de la cultura mochica, que se dice que se utilizaban para hacer rituales. Entre ellas tenemos una botella que representa una montaña de varios picos y diseño geométrico, una botella con representación de montaña de 5 picos y otra que representaría una montaña de 3 picos y animales, etc. Y finalmente de este lado podemos observar los modelos arquitectónicos también llamados yupanas. Eran nombrados así por el derivado término quechua yupay que significa contar. Al inicio algunos investigadores interpretaban que estos objetos que podemos observar eran tableros de juego o instrumentos de contabilidad. Sin embargo, esta hipótesis perdió vigencia al identificar que algunas de las piezas de elementos arqueológicos como escaleras o terrones, lo que supondría que se trataba más bien de una versión abstracta y sintética de edificios. La siguiente sala que vamos a hablar es la deformación del arte colonial. En esta sala nos cuentan que aunque la pintura tuvo gran importancia en la edición de los Andes, empezó a desarrollarse sostenidamente a fines del siglo XVI, debido a la presencia de 3 artistas italianos, Matteo Vélez de Alessio, Bernardo Vitti y Medora Angelino, los cuales sus numerosos discípulos extenderían su influencia por toda la región. Podemos observar una pintura de San Francisco de Asís en oración creada por un anónimo cusqueño entre los años 1630 y 1650, quien se inspiró en una composición creada por el pintor Francisco Pacheco a inicios del siglo XVII. En aquel entonces, Sevilla no solo era un centro artístico de primera orden, sino que también era un punto obligatorio entre España y sus dominios americanos. En el área andina circularon numerosas obras, modelos y artistas de aquella ciudad. Aquí tenemos una de las 2 obras identificadas de Jerónimo Gutiérrez, pintor y escultor activo en el Cusco durante las primeras décadas del siglo XVII. El lienzo parece basarse en una estampa proveniente del norte de Europa, pero la anatomía de Cristo en la pintura se relaciona con la obra de Vitti, quien dejó una huella imborrable en la pintura surandina. En esta zona tenemos vaguenos, aunque en aquella época que se creó eran llamados escritorios, papeleras o contadores, ya que sus numerosas gavetas estaban destinadas a guardar papeles, joyas u otros bienes de valor. Algunos incluso colocaban cajones secretos para ocultar los objetos más valiosos. Al conocer las riquezas y de la cultura de su dueño, muchos de ellos mostraban detalles muy finos en materiales como carey, nácar o metal dorado. En esta zona tenemos 3 pinturas que muestran varios pasajes de la vida de San Juan Bautista: la visita de María a Santa Isabel, el nacimiento y huida al desierto de San Juan Bautista niño y el bautismo de Cristo.
En los lienzos podemos observar letras seguidas las cuales permiten identificar las escenas representadas simultáneamente dentro de cada cuadro. Este es un recurso narrativo tomado de las imágenes de historias evangélicas, el libro de estampas que acompaña a las meditaciones impresas del padre Jerónimo Nado. A continuación podemos observar una escultura de San Juan Bautista hecha por un limeño anónimo entre los años 1625 y 1650. Se dice que su creador se inspiró en el modelo originalmente creado por Juan de Mesa de Sevilla. Aquí también nos cuenta que durante la mitad del siglo XVII, la intensa circulación de estampas con composiciones de Pedro Pablo Rubens y sus discípulos consolidó la influencia de los modelos provenientes de Flandes sobre el arte surandino, lo que generó que pintores cusqueños asimilaran varios elementos de las imágenes impresas de aquella ciudad, lo que se convirtió en un elemento distintivo del arte surandino. Entre otras obras tenemos La Caridad como Reina de las Virtudes de Basilio de Santa Cruz, La Sagrada Familia con San Juan Bautista Niño, una pintura de Santiago Matamoros y una pintura en donde se muestra la adoración de los Reyes Magos. Y finalmente tenemos un retrato hecho por el Círculo de Basilio de Santa Cruz, Humacayao, entre los años 1680 y 1700. De San Cristóbal, quien era un gigante que había decidido servir a Cristo haciendo cruzar un caudaloso río a los viajeros que se lo pidieron. Y ahora vamos a hablar de la tercera y última sala, llamada Un universo de símbolos, en donde nos hablará sobre cómo el catolicismo marcaba en los aspectos de la vida cotidiana, sobre todo en el arte, en donde predominaban los temas sagrados. En esta parte podemos observar un objeto llamado la custodia monstrance. La custodia son objetos destinados a albergar la hostia consagrada, para exponerla a la adoración de los fieles. Este objeto se caracterizaba por tener el sol en donde se coloca la hostia, el cual representa el sol de la justicia como simbología de Cristo. Fue creado por una persona anónima entre los años 1700 y 1750. En este lado tenemos una obra la cual está inspirada en la representación que hicieron varios pintores coloniales que representaron el dogma católico de la Trinidad bajo la imagen de una sola figura, con 3 rostros fusionados los cuales suman 4 ojos, 3 narices y 3 bocas, para llamarlo la Trinidad Trifacial. La imagen resultaba ser confusa para muchos fieles porque pensaban que la imagen mostraba a Dios con un aspecto de una criatura monstruosa. En este lado tenemos una representación sobre la Inmaculada Eucaristía. En ello tenemos una imagen de la Virgen María sosteniendo una custodia con la Eucaristía a la altura del pecho mientras está siendo coronada por la Santísima Trinidad, mientras la acompaña una corte celestial compuesta por 4 evangelistas y los autores de la Iglesia. En este lado tenemos una imagen que busca glorificar a Santa Rosa tras su canonización por el Papa Clemente X, llamada Matrimonio Místico de Santa Rosa de Lima, quien aparece acompañado del rey Carlos II de España. En su incorporación a los santos reconocidos por la Iglesia, ella es recibida por Cristo, la Virgen, San José y Santo Domingo. En este lado tenemos una imagen en la que busca representar a la Santísima Trinidad, la cual es un dogma católico que define a Dios como un ser divisible, pero también compuesto por 3 personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí podemos ver un concepto distinto, mostrando a 3 personas como figuras completamente iguales. En este lado tenemos a la Virgen María coronada rodeada de varios ángeles, la cual fue creada por Basilio de Santa Cruz, Humacayao, y la nombró la Virgen Inmaculada victoriosa sobre la serpiente de la herejía. En este lado nos cuentan que según los biógrafos, San Juan de Dios falleció mientras oraba con tanta concentración que su cuerpo se mantuvo en la misma postura, por lo que en ese preciso momento nadie se percató que había fallecido.
En esta obra, el pintor explica cómo fue el momento en el que, por medio de una intervención divina invisible a los ojos humanos, la presencia de un ángel que sostenía a Juan elevó su alma hacia el cielo. La obra la nombró El Tránsito de San Juan de Dios. En esta imagen podemos observar a un santo falleciendo herido por una flecha de amor divino, mientras Cristo levanta el dedo en señal de que accedió a su petición de salvar a sus devotos. La imagen fue nombrada San Juan de Dios pide a Cristo la salvación de sus devotos, porque buscaba representar a San Juan de Dios consiguiendo que Cristo salve a sus devotos. Y finalmente tenemos a San Antonio Abad, quien era un monje eremita que vivió en Egipto en los siglos III y IV. Antonio Abad aparece como protector de la Universidad de Cusco, simbolizada por los dos jardines que aparecen detrás de él.